Atención a los titulares del día de hoy. Fuerza Aérea de Estados Unidos está vigilando a los militares venezolanos desde Colombia. Todos los años de engaños y crueldades han llegado a su fin. Nicolás Maduro y sus hijos deben abandonar Venezuela dentro de 24 horas. Su negativa a hacerlo tendrá como resultado un conflicto militar que comenzará cuando nosotros lo decidamos. Avanza acuerdos entre Estados Unidos y Rusia para realizar la cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin. Dialogar para bajar las tensiones. Ese ha sido el eje de las conversaciones telefónicas entre Vladimir Putin y Joe Biden, en medio de la creciente tensión militar en la frontera entre Rusia y Ucrania. Lula da Silva dijo que quiere ganarle las elecciones a Jair Bolsonaro y ser presidente de Brasil una vez más. Moro no encarceló a un hombre, quisieron encarcelar una idea, y las ideas no se encierran, no se matan. Juan Guaidó reiteró su disposición para ayudar en el pago de las vacunas contra el coronavirus. La Asamblea Nacional está dispuesta no solamente a colocar la otra mitad, sino de una vez el 2022 de COVAX, de una vez acceder, y como estamos haciendo en este momento, que eso no se ha detenido, fortalecer la cadena de frío para resguardar las vacunas en Venezuela. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial a todos. Esta es nuestra ronda de noticias. Empecemos. Fuerza Aérea de los Estados Unidos está vigilando a los militares venezolanos desde Colombia. Atención, porque varias aeronaves del país norteamericano sobrevolaron los sectores del Rabo Norte, Puerto Rondón y Tamen, Arauca, a inicios de esta semana en busca de información sobre los movimientos del ejército vecino. De acuerdo con un reporte de la W Radio, miembros de inteligencia de Estados Unidos vienen desplegando labores de vigilancia en el área sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela desde el espacio aéreo colombiano. Esto se sabe luego de que una dicha emisora pudiera corroborar que una de las misiones tuvo lugar el pasado 12 de abril sobre el estado de Apure, donde todavía se registran intensos combates entre dicho ejército y grupos armados disidentes. La misma agregó: el medio de comunicación colombiano se está adelantando a bordo de una aeronave tipo Boeing RC-135W River Joint, perteneciente a la Fuerza Aérea Norteamericana. Esta, continuó, estaría equipada con sensores que buscan detectar e identificar, localizar señales en todo el espectro electromagnético. Ok, mis queridos amigos, en otras palabras, interceptar comunicaciones entre efectivos del ejército del vecino país. Según explicó el ministro de Defensa, Diego Molano, a la W Radio, dichas labores se habrían realizado con la vecina del gobierno nacional del estado colombiano. Donde nuestro ejército y nuestras fuerzas militares desarrollaron un operativo contra Gentil Duarte y su estructura. Ese día, después de la operación, pues lo primero hay que preguntarse quién es Gentil Duarte. Gentil Duarte es el peor de los terroristas que tiene Colombia y la mayor amenaza. Fue responsable del ataque en Miraflores, del secuestro de 100 policías, de la muerte de más de 20 soldados. A través del Ministerio de Defensa Nacional ha realizado acuerdos de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos en asuntos de lucha contra el narcotráfico y amenazas transnacionales. Ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela. Sin embargo, se trata de una misión sin precedentes en el país, pues como reportó la W Infomil, medio especializado en la industria de seguridad, que pudo seguir los movimientos de la aeronave empleando fuentes abiertas y programas que registran la posición de las aeronaves por medio del sistema de transporte ADSB. Atentos a toda la noticia. Como una advertencia a Venezuela, Estados Unidos envía tropas y equipos militares hacia Colombia. Ok, mis queridos amigos, y por otra parte, avanza un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para realizar la cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin. Atención, Finlandia se ofreció como sede. El presidente de Finlandia, Sauli, ofreció a su país como anfitrión para una posible reunión entre el mandatario estadounidense Joe Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin, informó el viernes la oficina del jefe de Estado finlandés, un día después de que Estados Unidos impulsara sanciones a Rusia por su presunta interferencia en las acciones presidenciales del 2020 y supuesto papel en el ciberataque masivo de SolarWinds, además de castigos relacionados con las acciones del Kremlin en Ucrania y uno de los países del Medio Oriente. En lo que respecta a esta posible reunión, de la disposición de Finlandia para organizarla se ha presentado tanto a Washington como Moscú, declaró la agencia de noticias un portavoz de la oficina del presidente finlandés
por correo electrónico. Dialogar para bajar las tensiones. Ese ha sido el eje de las conversaciones telefónicas entre Vladimir Putin y Joe Biden, en medio de la creciente tensión militar en la frontera entre Rusia y Ucrania. El presidente Biden ha propuesto llevar a cabo una cumbre con su homólogo ruso. Moscú confirmó la propuesta, pero sin dar detalles de su respuesta. Según la Casa Blanca, Biden presionó a Putin sobre el aumento de la presencia militar en la frontera. Por otra parte, Finlandia recibió anteriormente a Putin y al expresidente estadounidense Donald Trump en Helsinki para la cumbre del 2018 entre los dos líderes. Sin embargo, la decisión de acoger la red fue criticada en ese momento por algunos englas. Es argumentado que daba la impresión que el país nórdico era neutral en lugar de una potencia occidental miembro de la Unión Europea. Por otra parte, el ministro ha sido un firme defensor de mantener el diálogo con Kremlin. El pasado martes participó en una videollamada con el presidente Putin en la que expresó su seria preocupación por los movimientos de tropas de Rusia a lo largo de la frontera con Ucrania. Ucrania y sus aliados de Occidente acusan a Rusia de desplegar más de 80.000 soldados en la frontera que comparten, lo que ha agitado el fantasma de una invasión militar. Continuamos con el informe. Y atención, mis queridos amigos, en otras noticias, Lula da Silva dijo que quiere ganarle las elecciones a Jair Bolsonaro de ser presidente de Brasil una vez más. Atención, el Tribunal Supremo ratificó la anulación de su condena al líder del Partido de los Trabajadores. Afirmó que se postulará si es necesario para derrotar al actual mandatario. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, mostró su disposición a presentarse a las elecciones 2022 para disputar el liderazgo de ella y Bolsonaro. En declaraciones realizadas a un medio brasileño y al ser preguntado por la posibilidad de que concurra unas nuevas elecciones, Lula dijo que si es necesario y tiene que ser candidato en el 2022 para ganarle a Bolsonaro, lo hará. 2017, el líder brasileño Luis Ignacio da Silva era el favorito en las encuestas para ser presidente, pero un fallo del juez Sergio Moro lo envió a la cárcel por corrupción. 580 días después, un vuelco lo dejaba libre y ahora podría ir por más. Y tiene que ser candidato en 2022 para ganar las elecciones de un fascista que se llama Bolsonaro. Yo sí seré candidato. Esas declaraciones se producen después de que la Corte Suprema de Brasil ratifica el jueves la decisión adoptada por uno de sus jueces que anuló a las condenas dictadas en primera instancia contra el expresidente y recupera así todos sus derechos políticos. Que si es necesario un candidato como él para sacar del poder a Jair Bolsonaro, quien va por la reelección, lo hará. Si Lula voltar, por voto. Si Lula vuelve por voto directo, por voto auditable, todo bien. Pero vean cómo va a ser el futuro de Brasil con el tipo de gente que va a traer dentro de la presidencia. Esta decisión fue tomada por 8 votos frente a 3 y respaldó la posición del magistrado Edson Fachin, que el pasado 8 de marzo había anulado a través de una medida cautelar las penas contra Lula, que sumaban casi 25 años de cárcel. Con ello abrió nuevas posibilidades de libertad al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Por mayoría de 6 votos. Y nos límites. Por una mayoría de 6 votos dentro de los límites de los respectivos votos emitidos, la acción fue confirmada. Continuamos con el desarrollo de toda la información. Por otra parte y en otras noticias, atención, Juan Guaidó retiró su disposición para ayudar en el pago de las vacunas contra el coronavirus. El presidente interino de Venezuela remarcó que los recursos pueden servir también para fortalecer la cadena de frío para resguardar los antídotos. No se ha detenido fortalecer la cadena de frío para resguardar las vacunas en Venezuela. Estamos dispuestos a seguir buscando ayuda y alternativa con nuestros aliados para poder poner más temprano la vacuna en Venezuela, entre otras cosas. Atención, el líder opositor venezolano Juan Guaidó Márquez reiteró el miércoles su disposición para buscar recursos y ayudar en el pago del mecanismo COVAX para la vacunación contra el coronavirus, el cual el gobierno Nicolás Maduro ya ha cancelado un anticipo del más de 50%, según informó el Ejecutivo. Si ya pusieron la mitad, ratificó aún más. Específicamente, la Asamblea Nacional está dispuesta a colocar la otra mitad de una vez, dijo Juan Guaidó en una rueda de prensa. Buena noticia, además. No utilizaron ese dinero para pagar más abogados de SAAP y lo utilizaron en vacunas. No utilizaron ese dinero para seguir comprando mansiones en Galipán o remodelando hoteles de ultralujo
ambientados en los años 50, sino invirtieron en las vacunas necesarias para los venezolanos. El exdiputado, que es reconocido por varios países, entre ellos Estados Unidos, como presidente interino de Venezuela luego de su proclamación en el 2019, remarcó también que los recursos pudieran servir para fortalecer la cadena de frío para resguardar las vacunas. Estamos dispuestos a seguir buscando ayuda con nuestros aliados para poder poner temprano las vacunas en Venezuela. Apuntó tras insistir que el gobierno demoró en pagar el mecanismo por soberbia, el pago del mecanismo COVAX coordinado por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en medio de las denuncias, el gobierno de Nicolás Maduro de no poder costear el programa por el bloqueo de recursos en los Estados Unidos a causa de las sanciones que pesan sobre el país caribeño. Bueno, mis queridos amigos, y hasta aquí llega nuestro reporte de noticias. Gracias por acompañarnos. Antes de irte, quisiéramos conocer tus opiniones con referencia a esos titulares, así que déjanos un comentario, activa esa gran campana y no olvides compartir en tus redes sociales para llegar a más personas. Nos veremos en una próxima oportunidad y en un próximo video. Bendiciones para todos. Los quiero muchísimo. Chao, chao.